Bienvenidos estudiantes a la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema muy bonito y muy interesante que se titula ¿Cómo se producen los recuerdos? Parte 2, que corresponde al área de ciencia y tecnología. Para ello vamos a observar un video que tiene relación con el tema que vamos a tratar hoy, así que estén muy atentos. Para mí la memoria sería la capacidad de almacenar información, almacenar recuerdos o cualquier cosa. A lo que significa la memoria, la capacidad de uno que tiene en recordar. La memoria es todo lo que es una persona, digamos que es el alma de una persona, ¿no? La memoria para mí es como mi yo ahí interno que siempre me está avisando de debes de hacer esto o no hagas aquello. Es una forma de conducirte en la vida que depende de lo que has vivido antes. Yo buena memoria no tengo y yo creo que mi primer recuerdo es de cuando tenía 5 años de un viaje a Disneyland. Me viene algo difuso, no es claro, pero recuerdo que yo era muy travieso de chico y mi hermano, como era el mayor, pues se sentía más fuerte que yo. Y la única manera que tuve de ganar yo el poder estaba en un carrito sentado de estos de coche, de estos de chico de eso y lo tiré por las escaleras básicamente. Yo tengo uno en particular que si no es de los primeros debe ser el primero y es mi abuela teniéndome en el regazo. Bien, en el video pudimos observar a algunas personas que nos contaban aquellos recuerdos de su infancia, ¿verdad? Nos contaban, por ejemplo, algunos recuerdos muy bonitos que habían pasado junto a su familia, a sus abuelitas y todo ello, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre los recuerdos, ¿sí? El propósito de esta clase es que vamos a identificar qué ocurre con nuestros recuerdos de conocimientos falsos y cómo es que se consolidan estos conocimientos en la memoria. Bien, empecemos. Para esta actividad vamos a recordar un poco, ¿sí? Recordemos tal vez algún conocimiento que hayamos aprendido de pequeños o recientemente, pero que nos enteramos que ese conocimiento era falso, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál fue el conocimiento verdadero que reemplazó a ese conocimiento falso? Es decir, tal vez nosotros creíamos en algo, ¿verdad? Pero tal vez leímos en algún estudio o salió un informe tal vez desmintiendo eso, ¿no? Y sacaron un nuevo resultado. Entonces, ¿qué conocimiento creíamos verdadero pero que resultó falso? Y para ello vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál era el conocimiento que aprendiste y resultó falso? ¿Y cuál era el conocimiento verdadero que reemplazó al conocimiento falso? En mi caso, yo aprendí que Plutón era un planeta, el 9º planeta del Sistema Solar, pero después de unos estudios que salieron recientemente, se concluyó que Plutón es un planeta enano. Por lo tanto, este conocimiento verdadero reemplazó a aquel conocimiento falso que yo tenía de años anteriores. Bien, ahora continuemos. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué ocurre cuando se identifica un conocimiento falso, incompleto o insuficiente? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a escribir nuestras posibles respuestas, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos que ocurre con un conocimiento falso, incompleto o insuficiente? Y vamos a dar un fundamento del por qué creemos eso. Y vamos a elaborar nuestro plan de acción para hacer investigación. Comenzamos por elaborar una lista de acciones que nosotros podemos realizar para responder a nuestra pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los conocimientos falsos, incompletos o insuficientes? Entonces, para esto debemos de dar prioridad a nuestras acciones, es decir, ¿qué vamos a hacer primero, luego qué vamos a hacer segundo y por último, ¿no? Lo otro es que debemos de elaborar también una lista de materiales que vamos a necesitar para responder a nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, podemos utilizar libros, podemos observar videos, ¿no? O tal vez podemos conversar con un especialista. Entonces, tenemos que elaborar nuestra lista de materiales o recursos. Por último, tenemos que hacer una evaluación de confiabilidad de nuestra información. Es decir, tenemos que evaluar el material que hayamos elegido. Por ejemplo, si hemos elegido un libro o un video, o tal vez elegimos conversar con un especialista, entonces tenemos que tener en cuenta dos criterios de confiabilidad.
El primer criterio es: ¿el autor del texto, video o informante pertenece a una entidad de prestigio académico? Es decir, una universidad, el gobierno, tal vez una empresa o una institución. Y el otro criterio es: ¿el autor es citado en libros, estudios o investigaciones de tesis universitaria? Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la actividad, ¿sí? Vamos a leer un texto que se titula ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 2. Pero para ello tenemos que seguir las siguientes indicaciones, ya que tenemos que subrayar aquellas palabras que nos resulten desconocidas. Y tenemos que escribir en nuestro cuaderno aquellas ideas que nos parezcan importantes. Bien, ¿qué ocurre cuando tienes un conocimiento que aprendiste y te enteras que es falso? Bien, tenemos un conocimiento nuevo, ¿verdad? Que es aquel que hemos adquirido recientemente y lo hemos adquirido a través de diversas fuentes, ¿verdad? Y también tenemos el conocimiento nuevo, que es aquel que va a ser falso, ¿verdad? Es decir, aquel conocimiento que nosotros teníamos resultó falso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el conocimiento viejo va a ser reemplazado por el conocimiento nuevo. Y este se va a ir y se va a almacenar en la memoria. Otro, si te enteras que el conocimiento que aprendiste antes estaba incompleto, el nuevo conocimiento lo completa en la memoria. Es decir, tenemos un conocimiento nuevo, que es aquel que está completo, ¿verdad? Y tenemos un conocimiento viejo, que no está completo, es decir, está incompleto. Entonces, este conocimiento va a ser completado por aquel que hemos adquirido, que es el conocimiento nuevo, y vamos a formar un conocimiento completo. Y este conocimiento completo se va a almacenar en la memoria. Y si el conocimiento que aprendiste es insuficiente, el nuevo conocimiento lo complementa en la memoria. Tenemos un conocimiento nuevo, ¿sí? Y también tenemos un conocimiento viejo, pero este conocimiento es insuficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que se van a complementar, ¿sí? Es decir, el conocimiento nuevo con el conocimiento viejo, formando un nuevo conocimiento, pero ya complementado, ¿sí? Entonces, este conocimiento se va a almacenar en la memoria. Para que tu nuevo conocimiento se consolide, la amígdala es la que desempeña un papel decisivo. Esta estructura, junto con otras, además de consolidar tus nuevos recuerdos, facilita la recuperación de tus viejos recuerdos. En otras palabras, sin la amígdala, tus recuerdos y conocimientos no pueden recuperarse ni consolidarse. Pero, ¿en qué medida puedes recuperar un conocimiento adquirido? Tu conocimiento retenido es recuperable, en la medida que lo que aprendiste tenga la suficiente fuerza de enlace entre tus neuronas, pero la fuerza del enlace dependerá de cómo fueron los estímulos y las acciones que originaron tu experiencia. Si tus experiencias fueron relevantes e importantes, tu recuerdo será fuerte y podrás recuperarlo. La fuerza de tu recuerdo dependerá también de las repeticiones de tus experiencias y de que las hayas realizado en medio de una experiencia emocional positiva. En esta imagen podemos observar a la estructura de la amígdala, ¿verdad? Como observamos en la imagen, es una bolita roja, ¿no? Que vemos señalada. Esa es la amígdala, es decir, es esa estructura la que nos va a permitir consolidar nuestros nuevos recuerdos, como también facilitar la recuperación de nuestros viejos recuerdos. En esta lectura pudimos obtener datos muy interesantes, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a responder las siguientes preguntas, como ¿qué ocurre con los recuerdos de conocimientos falsos, incompletos o insuficientes? ¿Qué ocurre con el conocimiento nuevo que invalida un conocimiento falso? ¿Qué ocurre con el conocimiento nuevo cuando el conocimiento recordado está incompleto o insuficiente? ¿Y cómo se consolida un recuerdo? ¿Qué estructura del sistema nervioso es el principal responsable de hacerlo? ¿Y cuáles son las condiciones para que un recuerdo se pueda recuperar? Ahora vamos a
completar este mapa conceptual con las siguientes palabras, ¿sí? El conocimiento adquirido es perfecto, es recuperable, ¿verdad? Sí tiene una fuerza de enlace, perfecto, entre las neuronas, como también va a depender de los estímulos y las acciones que originaron estas experiencias, que fueron relevantes e importantes, ¿verdad? Ahora identificaremos las condiciones de confiabilidad que cumple el texto, cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos, parte 2. Para ello vamos a marcar el siguiente cuadro donde encontramos los criterios de confiabilidad, ¿verdad? Los que vimos al inicio de esta sesión. Entonces, la lectura que leímos tiene por referencias a los siguientes autores. Entonces, vamos a analizar estas fuentes, ¿sí? El primer criterio es, ¿el autor del texto que hemos elegido pertenece a una entidad de prestigio académico? Sí, ¿verdad? Nos dice que pertenece a la Fundación Aurora Barcelona de España. Entonces, sí, pertenece a una fundación. Entonces ponemos sí cumple. El autor es citado en libros, estudios e investigaciones o tesis universitarias. Sí, ¿verdad? Nos dice que ha sido citado en algunos libros. Entonces ponemos que sí cumple. Entonces pasó por nuestro análisis de confiabilidad, es decir, nuestra fuente sí es confiable. Bien, ahora que ya tenemos nuevas ideas sobre los recuerdos, vamos a completar nuestra investigación analizando la información que proporcionamos en el primer cuadro, que era el siguiente, ¿verdad? ¿Cuál era el conocimiento que aprendimos y resultó falso? En mi caso, fue que Plutón era un planeta, ¿verdad? Pero ustedes proporcionaron otra información, entonces vamos a analizar nuestro cuadro y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué pensamos? ¿No? Es decir, ¿qué piensas que ocurrió con el conocimiento que tenías y que te enteraste que era falso? Entonces vamos a analizar nuestro cuadro y vamos a responder esta pregunta, ¿sí? Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en la lectura que leímos recientemente. Y vamos a responder a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué ocurre cuando se identifica un conocimiento falso, incompleto o insuficiente? Y para ello vamos a utilizar argumentos, es decir, vamos a guiarnos de fuentes, ¿verdad? Como hemos observado anteriormente. Y luego reflexionemos. ¿Cómo funcionó tu memoria cuando te enteraste que el conocimiento que tenías era falso y aprendiste el nuevo conocimiento? ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? ¿Y qué crees que puede hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente? Y con esto terminamos la sesión de hoy. Espero les haya gustado y les haya parecido muy divertido aprender sobre qué ocurre cuando nuestros conocimientos son falsos, incompletos o insuficientes.